Buenas tardes, mi nombre es Helen Angélica Jiménez, soy estudiante de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación voy a hacer una presentación de las biomoléculas orgánicas. Entonces, las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Estas biomoléculas son cuatro: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Una característica general de las cuatro biomoléculas es que liberan energía cuando se oxidan. Teniendo en cuenta que el carbono es el átomo presente en todas las biomoléculas orgánicas, entonces vamos a hablar un poco de él. El carbono es el átomo más liviano, capaz de formar múltiples enlaces covalentes. A raíz de esta capacidad, el carbono puede combinarse con otros átomos de carbono y con algunos átomos distintos para formar una gran variedad de cadenas fuertes y estables. Hay que tener en cuenta que un átomo de carbono puede formar 4 enlaces covalentes con 4 átomos diferentes. De allí se desprenden todas las otras biomoléculas orgánicas. Los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen tres funciones principales. Sirven como fuente de energía, almacenar la energía y formar parte de las estructuras celulares. Existen tres tipos de carbonos, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos están formados por una sola molécula de azúcar. La proporción de carbono, hidrógeno y oxígeno es 1, 2, 1 respectivamente. Son solubles al agua y su principal función está relacionada con la obtención de energía, pues son la principal fuente de energía en los organismos. De estos monosacáridos distinguimos 4, como la glucosa y la fructosa, la desoxirribosa y la ribosa. La glucosa es una exosa que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La fructosa también es una exosa y es muy común en las células vegetales, abunda en muchos frutos. La ribosa y la desoxirribosa son pentosas que forman parte de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico. Los disacáridos. Los disacáridos son grupos que se originan en la unión de dos moléculas o dos monosacáridos iguales o distintos. Son moléculas solubles al agua y su principal función son las de la reserva de energía, que estas se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Los más importantes son la lactosa, que es el azúcar de la leche, está formado por glucosa y galactosa, y la sacarosa, que es el azúcar de mesa obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar. Están formados por glucosa y fructosa. Es abundante también en muchos productos como en la miel. Los polisacáridos son glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucosídicos. Forman macromoléculas enormes. Al igual que los disacáridos, se nombran por su nombre común. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Su función principal es de servir reserva energética y la formación de estructuras celulares fundamentales para algunos seres vivos como los vegetales. Los más importantes son el almidón, que es el polisacárido de reserva en las células vegetales. Se almacena en tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno, que es el polisacárido de reserva en las células animales y de los hongos, y la celulosa es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Los lípidos. Los lípidos son un grupo general de sustancia orgánica insolubles en solventes polares como el agua, pero que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Están compuestos por cadenas de ácidos grasos y se diferencian de los glúcidos por el tipo de enlace que llevan.
Desde el punto de vista de la estructura química, es un grupo muy heterogéneo y diverso. Debido a este hecho, pues presentan múltiples funciones. Por ejemplo, la reserva energética, una función estructural y sirven como mensajeros químicos. Los lípidos se pueden clasificar en acilglicéridos, que son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina. Su función es la de reserva energética a largo plazo. Los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de 3 ácidos grasos con la glicerina. Los fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura, tienen función estructural y forman la base de las membranas celulares en las que se organizan formando bicapas. Las ceras son moléculas con ácido graso de cadena muy larga, son extremadamente insolubles. Tienen función protectora ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de las estructuras. El colesterol y los esteroides son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares. De su estructura derivan el resto de esteroides como las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones reguladoras. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por aminoácidos de diferentes tamaños y cadenas polipépticas. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo, del que deriva su nombre de aminoácido. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí por él para originar un péptido o una proteína. En la presente tabla vamos a mostrar las funciones de las proteínas. Entonces, de reserva. Algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Por ejemplo, la ovoalbúmina, que está presente en la clara del huevo, la lactoalbúmina en la leche y la glialdina, que está presente en las semillas de trigo. Su función estructural. En esta forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Aquí encontramos la queratina, que está presente en la epidermis, la elastina, que está presente en los tendones, y las histonas, que está presente en los cromosomas. La función hormonal. En esta son capaces de regular y controlar los procesos metabólicos. Por ejemplo, la insulina regula el metabolismo del glucídico, la hormona de crecimiento el metabolismo del calcio y el fósforo, y las proteínas G la comunicación entre las células. Su función de transporte. En esta son capaces de transportar sustancias como el oxígeno, los lípidos y algunos otros de un lugar a otro. Por ejemplo, la hemoglobina transporta el oxígeno en los vertebrados. La hemocianina transporta el oxígeno en invertebrados y las lipoproteínas transportan los lípidos en la sangre. En la función de defensa son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. Por ejemplo, las inmunoglobulinas son la defensa inmunológica del cuerpo y el fibrinógeno y la trombina están presentes en la coagulación de la sangre. Contráctil. Participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poderse mover en organismos unicelulares. Por ejemplo, la actina está presente para la contracción muscular en las miofibrillas, la miosina igualmente la contracción muscular en las miofibrillas, y la tubulina forma microtúbulos de los citoesqueletos. Y su función enzimática. Muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. Por ejemplo, la catalasa, la lipasa, las peptidipasas, que son catalizadores en las reacciones orgánicas.
Atendiendo a la estructura de las proteínas, distinguimos dos tipos, las fibrosas y las globulares. Las fibrosas, estas están en forma de hebras alargadas, poco plegadas, son insolubles en agua y tienen una función estructural, como por ejemplo el colágeno y la queratina. Las globulares son unas formas muy plegadas, tienen forma casi esférica, son solubles en agua y su función es dinámica y catalizadora. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, tiamina o el uracilo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos atendiendo a la pentosa y a las bases nitrogenadas que constituyen a los nucleicos. Una de ellas es el ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos contienen como la pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas tienen adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice, como lo podemos ver en la figura en el lado derecho. El ácido desoxirribonucleico o ARN. Los nucleótidos tienen como pentosa ribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal, formada por una sola cadena de aminoácidos. Las funciones de los ácidos nucleicos dependen relativamente de sus tipos. Por ejemplo, la del ADN, en esta es la molécula portadora de la información genética de una persona. Esta dirige la síntesis proteica y también transmite la información de las generaciones futuras. Y en el ARN, este es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Bueno, esta ha sido mi presentación sobre las biomoléculas orgánicas. Espero sea de su agrado y les sirva de información. Muchas gracias.